Muy buenas noches, queridos amigos, queridas amigas del CMI. Bienvenida a toda la comunidad. El día de hoy les damos un caluroso saludo a todos los que nos están acompañando. Y pues bueno, como todos los domingos, todos los fines de semana, este día en sábado, hacemos una charla gratuita dirigida para todo público para que puedan enterarse más acerca de las terapias alternativas. Y este día estamos con un formato un poco distinto. Me están viendo a mí, que voy a estar aquí un poco acompañándoles como presentadora, pero también como terapeuta. Y al lado mío está Fabián, que es el que va a hablarles el día de hoy acerca de el estrés y la reflexología auricular. Sí, la semana pasada tuvimos un live que realmente tuvo mucho éxito, hubieron muchísimas preguntas, creo que se quedó bastante por compartir sobre esta terapia tan importante de la auriculoterapia. Entonces el día de hoy vamos a retomar esta temática y pues bueno, bienvenidas todas las preguntas también que tengan ustedes para esta ocasión. Recordarles que estamos dando estas charlas precisamente en el contexto de que vamos a comenzar la certificación en reflexología, ¿sí? Vamos a comenzar la certificación en reflexología y pues la auriculoterapia es un componente muy importante que vamos a dar. De hecho, vamos a dar todo un módulo de auriculoterapia en la certificación. La certificación comenzará el 21 de agosto y bueno, pues estamos aquí para compartirles un poquito de lo que será esta certificación con este tema tan importante, ¿no? Justamente estamos hablando que coyunturalmente el estrés es algo que nos aqueja de muchas maneras, de muchas formas, de muchas dimensiones y pues sí, también es nuestra forma de ir aportando con lo que va sucediendo, ¿no? En el contexto coyuntural del país. Así que bienvenidos todos, estamos abiertos a las preguntas. Yo voy a estar aquí un poquito también revisando las preguntas que ustedes hagan para ir aquí comentando con el Fabián y bienvenido, gracias a todos y Fabián. Bueno, entonces, muchas gracias, Eli. Y también estamos aquí desde Riobamba, ¿no? Porque vinimos a visitar a nuestros amigos de la Hatun Yachaywasi a propósito de la certificación en reflexología. Y tuvimos muchas dudas y unas conversaciones interesantes, porque habían maestros que decían, compañeros del camino que decían que reflexología es bien es cierto lo podal, es bien es cierto lo facial, que tenemos en la mano reflexología, pero que ellos no pensaban que dentro de la reflexología estaba la reflexología auricular. Y para nosotros fue chévere conversar con ellos y entender qué es la reflexología como tal. Y para nosotros hablar de reflexología tenemos que tener claro dos conceptos, la fractalidad y el concepto del cuerpo holográfico, definiendo cuerpo holográfico como cuando una parte es la que abarca y pertenece al todo. Entonces, en la planta de los pies, una partecita pertenece al todo, así en la mano, así en la cara, una partecita pertenece al todo. Y eso es lo que nosotros vemos en la oreja, es lo que vemos en el abdomen, lo que vemos en el cráneo, lo que vemos en la espalda y lo que vemos en los pies. Por eso la certificación en el CMI vamos a abordar el microsistema auricular y facial, el microsistema de espalda y el microsistema podal, dentro de los conceptos de reflexología, utilizando este concepto de lo fractal y de lo holográfico, que vamos a profundizar en la clase que vamos a hablar este día miércoles 16 a las 7 p.m. Para que todos vengan, están cordialmente invitados el miércoles 16. Esta es una clase gratuita. Para acceder a esta clase lo que tienen que hacer es enviarnos sus datos a las cuentas, a los números del CMI, que ya les vamos a estar repitiendo. Nos dan por favor su contacto y nosotros les enviaremos el link de la clase gratuita del miércoles. Sí. Ahí es importante recalcar que esta clase, a diferencia de este Facebook Live, bueno, nosotros estamos aquí compartiendo y leemos sus preguntas, pero la clase es súper interesante porque ustedes van a ingresar a la plataforma, no al Zoom, y vamos a poder conversar entre nosotros, hacerle las preguntas directamente al profesor. Entonces, es bien importante también ese formato, ¿no? Para que sientan la participación más cercana. Sí, y se sientan también parte del CMI. Otra cosa importante que cabe mencionar en el tiempo y en el espacio. En el espacio estamos acá en Riobamba y esa es la variante que hemos hecho. Y en el tiempo que nosotros estamos en este día sábado, porque generalmente los CMI Live están diseñados para hacerse el día domingo, es decir, el sábado pasas con tu familia, haces lo que tienes que hacer, sales a bailar, lo que tú quieras de sábado de tarde, y el domingo tenemos esto ahorita para conversar de salud. Pero en el contexto de las elecciones fue que nosotros decidimos hacerlo el día sábado, porque mañana va a ser el debate presidencial y en vista de lo que ha pasado en nuestro país en esta última semana, fue lo que nosotros decidimos hacer este día sábado
y sobre todo lo que vimos, la muerte de Fernando Villavicencio. Entonces, ese hecho nos ha llevado a replantearnos y a tomar nuestra misión del CMI con mucha más fuerza, porque entendemos que la muerte de Villavicencio no solamente, no la muerte, el asesinato, no solamente refleja un Estado fallido, refleja instituciones educativas fallidas, educaciones espirituales y religiosas fallidas, sistemas de salud fallidos, que nos van construyendo una sociedad que más allá del Estado, más allá de las instituciones académicas, más allá de las instituciones religiosas, vemos que entra agua por todo lado. Entonces el compromiso del CMI es eso, ¿no? Para nosotros, al menos a mí personalmente, me ha tocado muy fuerte el educar a las personas en estos saberes que contribuyen a un equilibrio del cuerpo, mente, espíritu. Entonces, esa es la propuesta, y reunirnos con todos ustedes, con los que quieren ayudar a sanar, con los que necesitamos sanarnos, los que quieren sanarse primero a ellos, entender este camino de la vida y de la sanación. Yo creo que todas estas invitaciones violentas deben despertar en nosotros el instinto de generar una paz que no sea sinónimo de la pasividad, sino del compromiso y del trabajo cotidiano. Entonces, que todo esto que estamos viviendo se asimile y nos permita reflexionar cómo nosotros dentro de nuestra trinchera podemos trabajar, podemos diseñar una mejor sociedad con lo que hacemos. Y en este contexto retomamos, por eso decidimos retomar el tema del estrés, porque nos afecta, emocionalmente nos vemos afectados con la situación. ¿Y qué podemos hacer? Y a veces nos quedamos preguntando, ¿y qué podemos hacer? Entonces, herramientas como estas, como las terapias alternativas, pueden ayudarte en equilibrar nuevamente tu ser para poder seguir adelante, ¿no? O sea, seguir adelante y no quedarnos ahí como estancados en ese estrés que puede ser perjudicial. Y de hecho lo es. Entonces, creo que es súper importante también entender que existe un aporte bien grande desde la salud, el bienestar de la salud y el cuidado de la salud de una manera integral. Y también yo veo que un tema importante, qué chévere que estamos ahorita en este formato, Eli, conversando, cómo nosotros en Ecuador tenemos que comenzar a hablar desde un tema intercultural, pero ya más profundo, de la comprensión del otro y que no existen verdades absolutas, y entender que muchas veces lo que nos molesta de las otras personas de una forma incontrolable, y en estos términos políticos, de los correístas versus los no correístas, de los derechistas versus los izquierdosos, a mí me da iras de este pana porque es prepotente, pero no te das cuenta que el más prepotente eres vos. Me da iras de esta persona porque es violenta, me da iras de esta persona porque es mentirosa, y muchas veces lo que más te molesta de otra persona es lo que tú tienes. Y que no lo reconoces o no lo ves. Y que no lo reconoces y que no lo ves. Entonces, es como nuestro hashtag, ¿no? CMI, es tiempo de sanar esas incoherencias que nosotros encontramos de nosotros mismos y que reflejamos con tanto odio y tanto apasionamiento en las otras personas. Y bueno, entonces, entendernos de eso, y solamente a través de eso podemos construir una sociedad incluyente, porque los sistemas educativos son excluyentes. Si no tienes el dinero, si no tienes la nota, te excluyo. Nosotros en el CMI, por eso también tenemos programas de becas, tenemos programas de trueques, de intercambio, etcétera, porque no es nuestra idea ser excluyentes. También estamos conscientes del randy, de lo que tenemos que dar para que el conocimiento sea efectivo y hay un equilibrio energético. Estamos conscientes de eso por un lado, pero de ninguna forma pensamos que debemos haber formatos excluyentes. También instituciones espirituales excluyentes, que te excluyen del cielo. Como decía Borges, no creo que una vida mortal merezca como premio el cielo o como castigo el infierno. Pero bueno, todos sistemas religiosos, espirituales, todo es excluyente. Mientras que yo veo que a veces a los que llamamos malos son incluyentes. Y lo que nosotros llamamos bien y lo que a nosotros nos ha funcionado y lo que es nuestra propuesta vital, ¿cómo podemos trascenderla para que sea incluyente? Para hacer una respuesta efectiva a las personas, a los jóvenes principalmente, que necesitan espacios para que se desarrollen. Y bueno, nos metemos en esto, entre filosofía, entre política, entre todo, pero yo veo que el contexto lo requiere, y aquí estamos desde el CMI también abiertos para cualquier propuesta que ustedes nos quieran dar y trabajar de forma conjunta. Yo, de mi parte, bueno, ya si estoy viendo un poquito para abajo es porque estoy revisando todos los mensajes que nos están dejando. Entonces quiero mandar saludos
a Gabriela Serrano, buenas noches, Gabriela, doctores. mi alumna. Gabriela Galarza, me interesa, saludos a Fabián y Elisa, Mari López Peña, buenas noches, Miriam Elizabeth Quito, Ivonne López, Tamara Ayal, Alexandra, saludo para todos. Así que bienvenidos y gracias por estar aquí. Bueno, luego de esta introducción y para, en honor al tiempo, hacer un pequeño recuento de lo que vimos la anterior semana. El término estrés se lo puede usar en diferentes contextos, por lo que dificulta una definición unívoca, es decir, una definición única. La reacción energética, emocional, espiritual, mental, celular, tisular, orgánica y finalmente moral ante un factor o situación que puede ser percibido negativamente es el estrés, ¿ya? ¿Dónde está el estrés? ¿Dentro de nuestro cuerpo o fuera de nuestro cuerpo? Habíamos dicho que la actividad está fuera de tu cuerpo, pero lo que tú sientes está dentro de ti y eso es lo que va generando estrés, ya que hay, por ejemplo, habíamos hablado que hay estudios que demuestran que personas que van a dar un examen en ese estrés pueden aumentar su capacidad de retener, su capacidad de estar atentos, su capacidad de memoria, solamente teniendo este estímulo del examen. Pero personas que tienen este mismo estímulo que es el examen, pueden bloquearse, perder su memoria, no hablar bien, olvidarse lo que habían estudiado. Es decir, el estímulo es el mismo, pero lo que sucede dentro de los cuerpos es lo que nos da un camino, de lo que hablábamos la anterior semana, del euestrés o del diestrés. Entendido euestrés como, por ejemplo, yo veo que hay personas que les gusta hacer el deporte, ¿no? Y cuando están perdiendo 1-0, se pican y van con tanta fuerza que ese estrés les hace que superen y que al final remonten el marcador y ganen. Mientras hay otros que viven el diestrés. Entonces el diestrés hace que vos estés perdiendo 1-0, te tumbes, te pelees con tus amigos y en vez de remontar te meten una goleada. Entonces, ¿qué es lo que hace que el estrés se vaya por un lado o se vaya por el otro? Habíamos hablado también que aquí la conclusión es la búsqueda de la ecuanimidad, entendiéndose la ecuanimidad como el equilibrio de nuestro ánimo. Como dice la medicina tradicional china, la salud mental es habitar las 5 emociones sin estancarse en ninguna. Esto no es un discurso de lo positivo frente a lo negativo, de que seamos todos felices, seamos todos positivos, no, porque nosotros desde la filosofía del yin y del yang, desde entender la dualidad de los opuestos y complementarios, sabemos que no tienes que negar tu sombra, tienes que incorporar lo que tú eres, aceptarte y a través de eso vas a llegar a tu luz. Es decir, si tú sientes, si es que es de una forma orgánica, organísmica, tener iras, estar triste, tener miedo, está bien que lo hagas y lo vivas, pero que no te detengas en ninguno de esos movimientos. Y esa es la ecuanimidad, que tus ánimos estén equilibrados, no que solamente veas un ánimo o una polaridad, sino que veas las dos, ya que en la sociedad actual nos presionamos tanto para ser buenos, ser excelentes, ser virtuosos, que finalmente terminamos siendo unos tiranos absolutos con nosotros mismos y no reconocemos nuestras limitaciones y nuestras capacidades de equivocarnos, ¿sí? Entonces, la búsqueda de la ecuanimidad, la búsqueda dinámica del equilibrio de los 5 cuerpos en torno a las vivencias vitales. Y este es un gráfico que yo tomo porque me parece que es un excelente mecanismo, una excelente herramienta para explicar cómo funcionan todas las medicinas alternativas. Y vemos que aquí está el cuerpo físico, aquí está el cuerpo mental, el cuerpo espiritual, el cuerpo energético y finalmente el cuerpo emocional. Y todos están conectados y el cuerpo más importante al fin y al cabo es el energético. Entonces las terapias auriculares y la reflexología no son una panacea, pero sí nosotros podemos abordar a través del cuerpo físico el cuerpo energético. Siempre el ser humano desde un punto de vista integral debe trabajar su cuerpo espiritual, debe trabajar su cuerpo emocional y debe trabajar su cuerpo mental. El padre de la homeopatía, Samuel Hahnemann, decía que para que tú tengas una buena salud debes tener una buena filosofía. Esto consuena con el cuerpo mental, no tener una buena filosofía, tener una fuerte espiritualidad y tener dominio de sí mismo. Es decir, la forma en que tú, a través de tu pensamiento, de tu espiritualidad, vas a poder construir ecuanimidad, ¿sí? Entonces, la salud no es sinónimo solamente de ausencia de síntomas en el cuerpo físico o ver al ser humano como algo social, sino considerar lo espiritual, lo energético, lo emocional y lo mental. Habíamos hablado que en el sistema nervioso central el estrés está relacionado con un mayor número de episodios depresivos, reducción de la memoria del trabajo, mala respuesta a la adaptación frente a la adversidad, síntomas de ansiedad, deterioro emocional, motivacional y síntomas de la depresión.
Habíamos dicho que hay un aumento en la secreción de glucocorticoides que disminuye la neurogénesis y la neuroplasticidad reducida en el hipocampo. Es decir, una persona estresada, si tiene 20 años, va a tener una característica cerebral similar a la de una persona de 70, de 80 años, que va a detener su neuroplasticidad y su neurogénesis, ¿sí? En la zona límbica, que es el reducto del cerebro donde vas a conservar para toda tu vida la neurogénesis y la neuroplasticidad. Es decir, tu cerebro va a envejecer a través del estrés. También de otra forma, si tú vives un euestrés, tu envejecimiento va a llegar sin estos deterioros normales de la edad o vas a disminuir el deterioro cerebral. Es decir, si es que nosotros manejamos bien nuestro euestrés, vamos a poder tener una mejor vejez. El estrés y el sistema endocrino inmunológico disminuye la función de los fagocitos, linfocitos y macrófagos. El estrés inhibe la secreción de hormona del crecimiento y vemos cómo el estrés disminuye el sistema inmunológico, haciéndote que tú tengas una tendencia mayor a enfermedades, y también tu sistema endocrino inhibe la hormona del crecimiento. Y además el estrés está asociado con problemas endocrinos como la amenorrea, es decir, hay mujeres, hay personas que cuando están frente a situaciones grandes de estrés van a presentar una disminución de su menstruación o ausencia de su menstruación. En el sistema circulatorio, el estrés afecta al corazón y al sistema cardiocirculatorio por 5 vías. Aumenta la respuesta parasimpática. Esto es muy importante porque luego vamos a hablar de un punto en auriculoterapia, que es lo que nos convoca aquí, que sirve para regular la respuesta parasimpática simpática. Entonces vemos cómo el corazón se puede dañar por el aumento de la respuesta parasimpática. Y después de un tiempito, porque este live no va a ser muy largo, vamos a hablar de los puntos que van a ayudarnos para esto. Inicio de la progresión de isquemia en el miocardio, desarrollo de arritmias cardíacas, estimula la agregación plaquetaria. ¿Y cómo se traduce esto? ¿De qué se mueren las personas? De infartos, de trombos, trombosis. Y todo esto es parte de la agregación plaquetaria, porque un trombo no es sino un coágulo. ¿Y el coágulo de qué está formado? De plaquetas. Si yo aumento la agregación plaquetaria, estoy aumentando el riesgo de que tengas un infarto. Y todo esto a través del estrés, ¿me entiendes? Y el deterioro del endotelio, es decir, de la parte interior de los vasos sanguíneos. De ahí es que nacen los coágulos, de un endotelio en mala condición, que luego se van agregando poco a poco plaquetas, y se hace una pelotita de plaquetas, que si es que es aquí en la aorta no pasa nada porque es súper gruesa, pero si ya va yendo a la carótida ya es más peligrosa porque ya no es tan gruesa, y ahí sigue yendo a las arterias más delicadas, más delgadas, y ahí se impacta, y si se impacta en una arteria importante, ahí vamos a tener un infarto. Asimismo, ese trombo puede ir de las arterias hacia los vasos del corazón, habiendo infartos cardíacos. Es decir, el estrés produce infartos y la mayoría de personas en el mundo se muere por infartos. El estrés y la función gastrointestinal aumenta o disminuye el apetito, afecta la absorción de alimentos, afecta la permeabilidad intestinal, afecta la secreción de ácido estomacal. El estrés se asocia a una colitis silenciosa. Estoy yendo tan rápido en esto porque la anterior semana profundizamos en este tema. Pero este dato es importantísimo. El estrés se asocia a una colitis silenciosa, enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa cuando se vivió estrés infantil. Por eso me parece tan importante esto. Es decir, un guagua que luego puede presentar la enfermedad de Crohn está muy vinculado a cómo vivió su infancia. Entonces, las tesis psicosomáticas del doctor Hammer tienen mucho yacidero aquí, porque nosotros podemos tener un conflicto de base que se hace en la infancia, y luego un conflicto actual que lo vivimos en el presente nos va a llevar a somatizar. Esto es importante porque nuestros guaguas, nuestros hijos van a generar su manera de regular el estrés, el euestrés y el disestrés desde que son niños, desde su primera infancia. De ahí la importancia del parto, del apego temprano, de la lactancia materna, de las consecuencias coherentes con lo que la persona está viviendo, del apoyo de los padres para que ellos se descubran y otro montón de vías. Y también el hecho de que los guaguas coman lo que hay en la casa. Ahora vivimos en un tiempo donde hay excesos. ¿Por qué digo esto? Porque la mayor cantidad de muertes se dan por complicaciones del síndrome metabólico. El síndrome metabólico es aumento del perímetro abdominal, obesidad, aumento de glucosa, aumento de colesterol, y esos son factores de riesgo para que tú te mueras de un infarto, ¿ya? Y te dé diabetes, y te dé hipertensión. Entonces, estas patologías se dan principalmente por
hábitos de excesos de los alimentos, de malos nutrientes. Y de ahí la importancia de que nuestros hijos coman todo lo que se pueda, ¿no? Las cosas que son al tiempo, que son al clima, dentro de lo posible, y cómo nosotros podemos hacer que eso sea sustentable. Y ahora sí, con eso terminamos ya el recuento de la primera parte, lo hicimos en 10 minutos. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Sí, quiero aprovechar para mandar saludos a las personas que se han venido uniendo: Cristina Molina, Tania Yepes, Cristian Valgrande, Eli Ortiz, Luis Lara, Gonzalo Costales. Y Gabriela Serrano nos pregunta, una pregunta por favor: ¿es posible que una persona intente reprimir el estrés creyendo que es solo un estado de control mental debido al cansancio? Porque hay personas que piensan que pueden controlar el cansancio para que no les afecte, pero en realidad el estrés sí puede afectar aun cuando la persona crea que no está estresado. Esa respuesta yo creo que es la mejor que puedes dar, Eli. Sí le cachaste bien, porque la Eli va a darle el componente de acompañamiento emocional, porque nos damos cuenta que un terapeuta también tiene que tener estas herramientas. ¿Qué quisieras decir, Eli? Sí, yo creo que justamente aprovechando eso, ¿no? Y la certificación, sí es cierto, vamos a hablar de lo que tiene que ver con la reflexología, pero va a tener un componente importante de acompañamiento emocional, porque el terapeuta también tiene que saber acompañar al paciente desde su dimensión emocional, ¿no? Entonces aquí nos pregunta si es que la persona puede reprimir el estrés creyendo que solo es un estado de control mental debido al cansancio. O sea, yo creo que ese es de cierta forma, un mecanismo de defensa, ¿no es cierto?, que generamos, así como hablaba el Fabián y decía, desde niños se va generando esta respuesta en lo digestivo, a través de lo digestivo. Asimismo, desde niños generamos estos mecanismos de defensa ante el mundo. Entonces decimos, sí, me aprendo a controlar o a autoconvencer de que no, de que es solo una cuestión mental, de que solo es cansancio, y claro que va a perjudicar, porque estás bloqueando, justo lo que decía Fabián, no estás contactando, no estás conectando contigo mismo, con lo que te está sucediendo, estás como queriendo ver solo el lado luz y no ver el lado sombra, y todos tenemos de las dos, y lo importante es observar tus dos polaridades y de cierta forma abrazar también tus dos polaridades, no negarles, no decir solo soy positivo. Últimamente se está vendiendo mucho esto de que seamos positivos, sonríe, la risoterapia, o sea, tantas cosas que te dicen, conéctate solo con esa polaridad, pero abandona la otra y no la veas. Entonces yo creo que sí es bien importante lo que dices, y por ahí va la respuesta. O sea, justamente dices, hay personas que piensan que pueden controlar el cansancio para que no les afecte. Entonces, con esa mentalidad te vas como formando y te vas como autoengañando, ¿no es cierto? O sea, haciendo creer que eso es posible, cuando en realidad sí está generando consecuencias. Y a veces, no sé si les pasa, pero puedes estar como de boca para afuera diciendo algo, pero tu cuerpo dice otra cosa. Y lo ves en tu cuerpo. Y empiezas a notar en tu cuerpo alergias, problemas digestivos, colitis nerviosa, o sea, todas esas cosas empiezas a ver en tu cuerpo, aunque de boca para afuera estés diciendo que estás bien. El acné también es súper importante, que tiene que ver mucho con el estrés. O sea, ya empiezan a darse manifestaciones físicas. Entonces sí es importante darte cuenta que el primer paso es como, sí, o sea, abrazar este otro lado, y ahí podemos comenzar a hacer algo, ¿cierto? Entonces, si no, por más terapias que hagas, justo ahora que estábamos en la Hatton con los compañeros, decíamos, es hermoso el trabajo que se hace cuando el nivel energético, ¿no es cierto? Entonces, las limpias energéticas con plantas maestras son hermosas, son geniales, son muy importantes, pero también es muy importante integrar lo que estás viviendo, lo que te está pasando en este momento, las imágenes que te vinieron, lo que te diste cuenta cuando te hicieron la limpia, lo que sentiste, o sea, volver y trabajar y decir, wow, me di cuenta de esto. Por ahí va la cosa, ¿no es cierto? Entonces yo creo que por ahí es. Claro, no es cuestión de Serenity Now. Claro, claro. Porque luego Serenity Now y luego estás mal. Pero ya vean que aquí, a mí por eso me gusta mucho esto, lo que plantea Luis Enrique Cachivango aquí en la presentación, no sé si se ve la pantalla. Mira, tenemos el cuerpo mental, tenemos el cuerpo físico. No puedes desde el mental controlar los otros cuerpos. Si no mejoras lo energético, lo espiritual, si no mejoras lo emocional, no vas a ir a ningún lado. Y finalmente lo físico, ¿entiendes? Es decir, si tú crees que te puedes autoconvencer a ti mismo de que estás bien, así tú lo sientas, con discursos de positividad, yo más, yo siempre, no, si esto no se trata de fingir sonrisas. Y como vos decías,
cuando a veces las personas que están más iluminadas y luego el cuerpito va hablando y van apareciendo las enfermedades y somos ciegos guiando a otros ciegos, pero yo también veo que mientras más feliz estás en las redes sociales, también está muy correlacionado a qué tan infelices estás, ¿no? Como yo me di cuenta que eso es bastante frecuente, no sé vos. Sí, o sea, yo creo que también en estos tiempos es así, ¿no? El estrés está relacionado con todo eso, ¿no? Entonces, sí, o sea, es complejo. Y ahora, es como intentar ver de una manera integral qué herramientas te podemos dar, ¿no es cierto? Entonces, en esta certificación de reflexología vamos a hablar de las herramientas que te da el acompañamiento emocional y también vamos a hablar de las herramientas físicas, ¿no? O sea, ya en lo concreto, por ejemplo, ahorita con la auriculoterapia, ¿qué puntos puedo poner en la oreja para tratar el estrés? Eso, gracias, ¿sí? Mi querida Eli, por la pregunta. Ahí va. La... Sí, que por ahí va, porque claro, si no nos vamos a disgregar mucho. Ella, bueno, no es que la historia es bien importante. En la China se describen vórtices de energía en el oído y se relaciona con el elemento agua. En la India se usaba problemas respiratorios, en Grecia también. En el siglo XVII y XVIII se colocaba mox en la oreja, pero lo que hace un antes y un después en la auriculoterapia es lo que pasó con Paul Noyer. Paul Noyer es un médico y además era ingeniero, el tipo un cosmopolita. Y Noyer se da cuenta que los pacientes que venían con lumbago a su consultorio les dolía mucho y él no podía hacer gran cosa por este dolor lumbar y comenzó a ver que las personas que mejoraban venían con un quemado en la oreja. Vino una persona y dijo, ¿qué te pasó en la oreja? Se me quemé. ¿Y por qué? ¿Cómo que te quemaste? ¿Y cómo está el dolor? Ya estoy bien. Es una persona. La segunda persona igualito, quemado del mismo lado. La tercera persona igualito y Noyer dijo, esto no es coincidencia. ¿Dónde es que te hicieron? Y el paciente le lleva donde Madame Barrin. Madame Barrin conocía esta técnica de una forma ancestral y le fue diciendo a Noyer, desde un punto de vista generoso de esta Madame, y le fue diciendo en qué partes habían estructuras anatómicas. Y Noyer, cuando ve esta historia, comienza a decir, aquí estaba lumbar, aquí estaba cuello, aquí estaba cabeza, acá estaba mano. Y Noyer comienza a dibujar un esqueleto y se da cuenta que los lugares que Madame Barrin hablaba que era lo lumbar coincidía, como que si fuera un feto o un recién nacido boca abajo, y los brazos puestos aquí y los pies puestos aquí. Así fue como Noyer comenzó a realizar este gráfico, que es el de las estructuras somáticas en la oreja. Y nosotros vemos que hay algunas modalidades de practicar auriculoterapia, con agujas, con imanes, con balas, con láser, electroacupuntura, con moxibustión y sustancias médicas inyectadas, incisiones y siembras y semillas de Bacaria. Nosotros en el CMI utilizamos microagujas, estas agujas de acá, y utilizamos semillas de Bacaria. Esas son las que vamos a enseñar también. Esas son las que vamos a enseñar. Las semillas de Bacaria son como decir, el tratamiento estandarizado y, claro, las personas van a aprender resto. Vamos a aprender las estructuras anatómicas y el diagnóstico auricular, pero eso vamos a hacer en la segunda clase. Una partecita de esto vamos a hacer en la primera clase, en la clase de introducción, porque es interesantísimo. Cómo cada parte de nuestra oreja refleja una parte de nuestro cuerpo. Esta estructura se llama el hélix, aquí adentro el antihélix, el trago que le tenemos aquí y aquí el antitrago, aquí la concha de la oreja, la fosa triangular y la fosa escafoidea y finalmente el lóbulo. Entonces vemos cómo está distribuido el cuerpo de las personas en la auriculoterapia. Y los puntos de auriculoterapia se clasifican en algunos puntos que actúan sobre nivel local y sistémico, puntos maestros, puntos de remisión del dolor, puntos con efecto psicológico, puntos para adicciones y otros puntos funcionales. Es importante esto, los puntos maestros, porque son puntos rápidos y que puedes utilizarlo en combinaciones y para muchas patologías, por eso se llaman puntos maestros. También tenemos puntos de remisión del dolor, que podemos utilizar cuando tenemos algunos dolores. De esos no vamos a hablar ahora. Ahora nosotros vamos a hablar de puntos relacionados con el estrés, que son los puntos maestros y estos puntos de acá para efectos psicológicos. Luego, han sido investigados algunos protocolos que mezclan puntos maestros con puntos psicológicos y nos van a dar los puntos para adicciones. Y hay otros puntos funcionales que vamos a ver como el punto endocrino, como el punto parasimpático, ¿sí? Entonces, si ustedes son amantes de la medicina y de la investigación científica, vean cómo cada vez se investiga más la auriculopuntura, acupuncture auricular, puedes ponerle en PubMed y te van a salir los estudios que cada vez son más de cómo se están estudiando justamente estos vórtices de energía en la oreja para tratar las adicciones.
¿Alguna pregunta, algún comentario, Eli? Si no, para entrar a los puntos. No, sí, yo creo que en esta auriculoterapia, todos estos puntos que vamos a estudiar te van formando de cierta forma también protocolos que puedes utilizar. Entonces, cuando trabajas adicciones, puedes inclusive tratar adicciones a la comida, o sea, gente que come demasiado, gente que tiene ansiedad para comer, entonces le pones unos puntos en boca y estas personas luego refieren que ya, o sea, se les va esa ansiedad de estar picando y comiendo todo el tiempo y por ende ayuda a la pérdida de peso en ese sentido. Entonces tiene como, depende cómo le vayas usando a esta auriculoterapia, te va a ir dando los beneficios. Por eso es importante saber qué puntos son, cómo combinarles y qué hacer. Y eso es lo que vamos a aprender en la certificación. En ese aspecto también es importante recalcar que mientras menos suprimida esté la persona, todas las terapias energéticas son mucho más efectivas. Ponte, no es lo mismo una persona, por eso es importante que comencemos con estas terapias desde que eres joven. No es lo mismo una persona que no toma remedios, que le podemos poner estos tratamientos a una persona que toma levotiroxina, que toma ibuprofeno, que toma pregabalina, que toma amitriptilina. Entonces es muy difícil porque va a estar más suprimida esta persona, porque es un tomador crónico de medicamentos. Entonces una persona que toma pregabalina, muy difícil que sea tan efectivo como una persona naif, una persona que no toma otro tipo de remedios. Pero de todas formas puede ayudar porque hay personas que son muy sensibles, ¿sí? Entonces es un universo. Estos puntos que nosotros vemos aquí son los puntos maestros. Vamos a dedicar 2 clases para estudiar estos puntos que son los más importantes de la auriculoterapia. Tal vez el punto más importante de la auriculoterapia es este de aquí, que es Shen Men. Shen significa espíritu y Men significa puerta. El punto que se usa más en auriculoterapia, útil para el estrés, dolor, tensión, ansiedad, insomnio, impaciencia, hipersensibilidad, antialérgico, antiinflamatorio y speed point. Es decir, un punto que le ponemos ese rato y ese rato va funcionando. Nosotros, ¿dónde le podemos ubicar a Shen Men? Aquí en la fosa triangular tenemos y le dividimos en 3 partes, donde se une el tercio externo con el tercio medio o el tercio interno, como le quieras ver, con el tercio medio. Ahí tenemos a Shen Men. Aquí es donde tú puedes colocar una semilla de bacaria o puedes colocar una microaguja, ¿sí? También puedes colocar anestésicos, lidocaína, procaína, en el caso de que creas que es necesario. Aunque yo creo que esas terapias no vamos a revisar porque son terapias invasivas. Lo que vamos a revisar principalmente nosotros son tratamientos puedes utilizar con magnetos, con bacaria, con balines y aquí tenemos, ¿no? Shen Men igual al punto al corazón, Joan Fuentes C7. Regula y fortalece la sangre, el yin y calma la mente. Despeja el calor del meridiano del corazón, tonifica el corazón. ¿Para qué es útil? Para el insomnio, para las personas que hablan durante el sueño, para la medicina china, una persona que habla durante el sueño es porque le falta sangre. Entonces vamos a ver una lengua pálida. Este punto, este vórtice ayuda también a que nosotros mejoremos el sueño. También para memoria pobre, manía, depresión, epilepsia, cuando una persona insulta a la gente y cuando tiene tristeza. Dentro del homeopático también pudiera consonar con belladona. Dolor de corazón, palpitaciones, dolor de garganta con deseo de tomar, vómito de sangre, calor en las palmas, escalofríos y enuresis. Ese es el punto Shen Men. Otro punto importante es el de la autonomía simpática. ¿Por qué digo que es importante? En los tratados de auriculoterapia, cuando vos ves estos ganchitos, quiere decir que es por dentro de la estructura anatómica. Entonces, este ganchito está jalando al hélix, ¿sí ves? Entonces, el punto es en el antihélix. Si es que levantáramos esta parte externa que le cubre, ahí va a ser el punto de autonomía simpática. Y decíamos que uno de los problemas para realizar un infarto, una de las 5 vías que utiliza el estrés para el infarto, es que nosotros modifiquemos el sistema parasimpático. Y este punto maestro de autonomía simpática equilibra la función del simpático y del parasimpático. Es decir, para acentuar los efectos del sistema simpático, ansiedad, transpiración, sudoración nocturna, dolor, taquicardia, cálculos, espasmos y cólicos. Entonces, todo lo simpático va a estar armonizado cuando nosotros ponemos este punto, el punto de autonomía simpática. Y aquí tenemos las funciones del parasimpático, contrae la pupila, mientras que el sistema simpático dilata la pupila. El parasimpático es el que tú utilizas para descansar, mientras que el simpático es el que tú utilizas para pelear. Y nosotros, como vivimos en esta situación de estrés,
Y es así, porque cuando uno ve estas cosas de la inseguridad, de la criminalidad, que dice, si yo les viera, a los ladrones les matara y que los derechos humanos que se acaben, que a mí me parece una reacción normal dentro de la luz y la sombra, pero te pone en una situación de pelea, de ganas de confrontar. Y comienza el estrés, ¿no? El estrés del simpático. Entonces, yo pienso que esto es muy útil para estos tiempos en que nos peleamos hasta entre familias por partidos políticos. Así es una forma de reaccionar, como que yo les quiero matar y ya se acaba y que ya les metan bala a todos. Y otros, en cambio, deben reaccionar como dentro del desestrés, ¿no? Como decir, no, ahora yo no quiero salir y me da miedo y no, y qué va a hacer ahora. Me quiero ir, porque he escuchado mucho eso últimamente, me quiero ir, mejor migremos, vayámonos, dejemos todo votando. O sea, es como como rendirse y decir ya, que se acabe todo. Pero ambas reacciones esas son simpáticas. Pero depende del miasma que vos tengas. Si es que vos eres uno y te da miedo y te está todo así, no, entonces ahí sí que ya no quiero salir, me quedo quedar aquí, por mí mejor la pandemia. Pero en cambio hay otras personas que dicen, no, yo me quiero más bien ir, yo quiero huir, esto se acabó. Y otros que van a querer matar, van a querer disparar. Entonces depende de cómo sea tu herencia familiar. Por eso decimos que la salud es una construcción mucho más compleja, ¿no? Y precisamente en el primer módulo que vamos a ver nosotros en la certificación de reflexología, vamos a hablar acerca de la auriculoterapia y la dinámica de salud. Entonces ahí vamos a abordar toda esta visión de una manera integral para poder entender por qué. O sea, una cosa es hacer el protocolo, ¿no es cierto? Y decir, bueno, ponle todo esto. Pero otra cosa es entender qué le tienes que poner, a quién le tienes que poner, cuándo le tienes que poner, cómo le tienes que poner. O sea, es entenderle a esa persona y entenderle, como decía Fabián, con su estructura familiar, con su estructura pasada, cómo reacciona ante el conflicto, desde lo emocional, desde lo espiritual, o sea, entenderle para decir, esto le va a funcionar a esta persona, no ponerle por poner, porque decíamos, bueno, podemos convertirnos no sé, en ponedores de semillitas, ¿no es cierto? Siguiente, ajá, y es como una línea de fábrica, como nos han hecho durante tanto tiempo últimamente en la salud, ¿no? Sobre todo en la salud pública, que se vuelve una línea de fábrica, todos le ponemos lo mismo, y nosotros queremos justamente proponer lo opuesto, ¿no? O sea, empezar a ver al ser humano como un individuo, con sus propios problemas, con sus propios conflictos, con su propia existencia, y darle el valor a eso, y entender que cada ser humano necesita y merece un tratamiento personal, individualizado, y eso es lo que les queremos como enseñar y compartir, ¿no? Ahora, lo importante también es que recuerden que la certificación va a comenzar el 21, ¿no? El 21 de agosto. Pero este miércoles 16, vamos a tener una clase introductoria gratuita. Entonces, les invitamos a que vengan a esta clase introductoria gratuita. Les vamos a pasar el link para que ustedes entren y ahí sí podamos como conversar, ¿no? Porque estoy viendo que están llegando algunas preguntas y a veces por el tiempo en el live es como imposible responderles así, ¿no? Pero sí sería bonito poder interactuar para que ustedes también vean desde su necesidad como terapeutas. Muchos ya son terapeutas y quieren aprender nuevas técnicas y aprender nuevas herramientas para poder aplicar con sus pacientes, para poderles contestar ahí bien chévere. Claro, entonces vemos que es importante trabajar esto que se dice doctrina, en sentido de porque, ¿qué es la salud? La OMS tiene un concepto que es la ausencia de síntomas, bla, 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 pero yo veo, es del estado. La salud no es un estado, la salud es una construcción, es una dinámica, no puede ser un estado. Pero más allá de eso, creo que en el CMI queremos compartir esa visión de salud integrativa que nos caracteriza. Gonzalo pregunta, ¿los grupos de ayuda nos ayudan a combatir, a superar el estrés? ¿El estrés se lo combate o se lo supera? ¿Qué opinas vos? Claro, yo creo que es súper importante generar estos espacios de poder compartir, de poder conversar. Los grupos de ayuda son fundamentales para eso. Entonces ahí nosotros, digamos, con este componente que vamos a ver de acompañamiento emocional, podemos, digamos, estar como en la capacidad de fomentar estos espacios y de hacer estos grupos. Han oído que últimamente se abren bastantes como círculos de mujeres, últimamente he escuchado círculos de hombres también, o sea, grupos en los que se van compartiendo estos sentires, ¿no? Y si hacemos uno dedicado al estrés, creo que sería súper importante en estos tiempos, ¿no? Porque ahora hay grupos para todo, entonces yo creo que sí, es muy, muy válida esa pregunta. Ahora, yo en lo que dice, se lo combate o se lo supera, yo creo que sería a ratos se lo combate y a ratos se lo supera. No hay una dualidad, una dicotomía. Claro. Y dependiendo, hay personas que
el estrés lo pueden superar o pueden transformar su diestrés de no estrés soltando. Hay personas que soltar les perjudica. Sí. ¿Sí, no? Sí, y tiene que ver, o sea, y por eso decimos que no le puedes aplicar a todos lo mismo, ¿no? Porque depende de cada persona y de cómo reacciona, qué es lo que le genera el estrés y cómo se le manifiesta. Entonces puede haber gente que el estrés se le manifieste con algo bastante físico, o sea, que le brote así como salpullido, o sea, que se esté rascando, que le dé así el estrés, pero hay gente que el estrés le puede hacer lo que decía Fabián, ¿no? Como más bien irse para adentro y decir no quiero nada, no quiero, o sea, está como bajoneado, como dicen, ¿no es cierto? Entonces se le manifiesta diferente, entonces una persona está como sacando hacia afuera físicamente, la otra está como metida hacia adentro y obviamente para cada caso va a tener una. Y también depende, y esto de los grupos, ¿no? Depende si es que la persona es introvertida o es extrovertida. Porque para una persona introvertida un grupo tal vez le va a estorbar. Le va a dar más estrés. Le va a dar más estrés. Entonces sí, es súper importante como observar como de una manera más clara, más y al introvertido decirle, tú te vas a curar a través del grupo, es meterle más estrés. Porque el introvertido dice, ¿yo qué voy a estar haciendo las vergüenzas frente de todo el grupo? A mí déjenme en paz, yo hago lo mío. Sí. Entonces, para el introvertido va a ser mejor no un grupo, ya. Pero en cambio, para el extrovertido, el grupo es necesario. Es sanador. Es sanador. Totalmente. Entonces, claro, cada intervención debemos ver en cada momento. O sea, por eso es algo fenomenológico. Así como fenomenológica es la auriculoterapia, que vamos a profundizar el día miércoles en la clase. Sí, les esperamos el día miércoles, que vengan. No te despido todavía. Faltan algunos no, puntos no es para todavía. Despedirme, es para alentarles. Para alentarles que vengan, para participar y conversar entre todos. Ahí está bien. Bueno, entonces damos puntos maestros. Entonces los puntos maestros regulan el funcionamiento hormonal del cuerpo. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que el estrés puede perjudicar la hormona del crecimiento, puede perjudicar las hormonas de FSH, LH, que tienen que ver con la menstruación? Entonces los puntos maestros, este punto maestro endocrino que le vemos aquí en la parte inferior de nuestro oído por dentro, regula el funcionamiento hormonal del cuerpo como lo hace la glándula pituitaria, útil para menstruaciones irregulares, impotencia, menopausia, infertilidad, amenorrea, retención de leche, hipogalactia, punto antialérgico, antiinflamatorio, antirreumático. Entonces, también ese punto nos va a ayudar a regular lo endocrino. Este punto B es un punto, aquí le vemos aquí abajo. Este punto 10 de acá arriba, ya le vamos a ver, es el maestro de la oscilación, pero el punto que nosotros tenemos aquí es el punto B. En otros tratados le conocen como el punto de la ansiedad. Le dieron este nombre del punto B porque era igual al efecto del Valium, dicen los libros de auriculoterapia, y sirve para controlar el estrés. Calma ansiedad, relaja los músculos, es hipotensor, ayuda en la fase maniacal, ayuda al estrés crónico, irritación de vejiga, síntomas que empeoran en menstruación y en menopausia, y también es útil para fumar, ¿ya? Entonces, claro, tampoco es que ninguno de estos tratamientos y puntos son una panacea, pero sí son herramientas y esfuerzos que pueden contribuir para ayudar a las personas cuando lo necesitan. Entonces, estos son los puntos maestros, los que nosotros recogemos para esta noche. Pero vamos a hablar un poquito de unos puntos psicológicos. ¿Se acuerdan que hemos hablado que había los puntos maestros, los puntos de control del dolor, los puntos psicológicos, los puntos para adicciones y los puntos con otras funciones? Ahora vamos a hablar de puntos con efectos para los síntomas psicológicos. Y aquí tenemos, como le vemos de aquí atrás, aquí tenemos el hélix, aquí tenemos el antihélix, aquí tenemos la fosa escafoidea, y en la fosa escafoidea, aquí mira, aquí está el trago, que es esta montañita que tenemos de aquí, esta pipita, y de esta pipita para abajo le tenemos al punto Jerome, y este punto Jerome está en la fosa escafoidea, en la extensión de una línea que pasa por la vértebra C1 y el cuello. Entonces, el cuello aquí, y vértebra C1 es aquí, porque aquí está la cabeza, entonces aquí está el cuello y la vértebra C1, y mandas una línea hacia atrás, y aquí tenemos el punto Jerome, ¿ya? Indicaciones: estrés, trastornos del sueño, tensión muscular, incontrolada o compulsiva. Sexualidad, disminuye el deseo sexual. Entonces, el punto Jerome sirve para todos los estados de excitación, inclusive para la excitación sexual. Entonces, eso nos puede ayudar mucho en estos tiempos y en determinados pacientes.
para... ¿alguna cosa querías? No, hay algunas preguntas, no sé si es que... Yo creo que termino porque, y este es el último punto, de ahí Vale. para terminar, y ya siendo las 8:51. Y este último punto que nosotros vemos acá es el punto de agresión, donde está en el óvulo 2.000 metros abajo de la incisura intertrágica. Aquí la incisura intertrágica, donde termina el cartílago, ¿ya? Le vemos aquí, abajito, la incisura intertrágica, aquí abajo el punto de la agresión, donde está el cartílago y comienza el óvulo. La agresión se encuentra en la zona correspondiente a la amígdala cerebral, una parte del sistema límbico del cerebro. La amígdala regula las agresiones. Indicaciones: agresión, ira reprimida, irritabilidad, frustración, sexualidad compulsiva y acciones en adicciones y en síntomas de abstinencia. Entonces, aquí tenemos este punto de la agresión. Recapitulando solamente los puntos que vimos ahora, tenemos el Shen-Men, tenemos el de autonomía simpática, tenemos el endocrino, tenemos que es para los estados hiper, asimismo como el punto de agresión. Y eso es lo que yo tenía para brindarles esta noche y para ver todos los efectos que podemos conseguir a través de la auriculoterapia. Y bueno, yo quiero agradecerles a la gente que se haya estado uniendo aquí en este Facebook Live. Karina Torres, excelente, un abrazo enorme, gracias. Cristina Molina, sería muy bueno, estos grupos de apoyo, perfecto. Erazo nos dice, excelente, las clases presenciales, por favor. Esa pregunta está súper buena. Yo quiero comentarles que la modalidad de estudios de esta certificación en reflexología va a ser semipresencial. Vamos a tener clases online los días lunes y los días miércoles de 7 de la noche a 9 de la noche y vamos a tener encuentros prácticos presenciales. Sí, nos vamos a ver cada 15 días. Van a caer en día sábado, entonces un sábado sí, un sábado no, un sábado sí, un sábado no, nos vamos a ver. Las clases presenciales van a ser en las instalaciones del CMI, así que les invitamos a que vengan al CMI, a que nos conozcan. Estamos en la ciudad de Quito, en la avenida Napo, E2-15 y Salcedo. Esto es en el sector de la Villa Flora. Ahí tenemos nuestro centro médico, es un centro médico dedicado a las medicinas y terapias alternativas, integrativas, y también tenemos estas capacitaciones. Las capacitaciones las hacemos con el aval académico de la Hatun Yachaywasi y tenemos el reconocimiento del Ministerio de Salud Pública, que eso es muy importante, ¿no? Saber que lo que vamos a estudiar nos va a avalar el ministerio y vamos a poder ejercer. Terminamos de estudiar la certificación en reflexología y automáticamente somos considerados terapeutas alternativos para el ministerio. El ministerio nos permitirá ejercer de una manera legal todo lo que hemos aprendido en esta certificación, ponerlo en práctica, atender a nuestros pacientes, y es bueno porque estas certificaciones son de bienestar en salud, son relativamente rápidas de aprender, son técnicas que se las puede integrar, bastante prácticas, y se las puede integrar de una manera rápida. Por eso vamos a estudiar durante 5 meses, y eso es lo que va a durar la certificación. Entonces, les invitamos a que vengan, a que sigan la certificación. Si es que a alguna persona le interesa, digamos, solo seguir un módulo en particular, lo pueden hacer también, seguir solo un módulo en particular. Si ya son terapeutas y quieren como solo la herramienta, digamos, de la auriculoterapia, puede ser también, bienvenidos. Les comento que el segundo módulo va a ser el reflexología en pies, o sea, la reflexología podal, ver el microsistema ahora del pie. Y el tercer módulo va a ser la reflexología en espalda, ver el microsistema de espalda. Justamente ahora que estábamos compartiendo con los compañeros de la Hatun, éramos haciendo un poco de práctica y para que vean cómo se hacía, y vamos a aprender las técnicas que nos trae la medicina tradicional china, que son las ventosas y la moxibustión. Entonces vamos a aprender a poner la auriculoterapia, vamos a aprender las ventosas, vamos a aprender la moxibustión, todo eso aplicado en estos microsistemas que trae nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Entonces esa es la certificación. Les invitamos nuevamente a que se puedan unir este miércoles en la clase introductoria, va a ser de manera gratuita, vamos a estar conectados todos por el Google Meets, así que ahí sí vamos a poder participar, conocernos, vernos, y pues eso, y bienvenidos siempre, todas sus preguntas y todo. Claro, también nosotros decirles que el costo de la certificación son $800. Cuando hay un solo pago, por pronto pago son 640. Además de eso, nosotros
A diferencia de las pizzerías, nosotros sí vamos aumentando cada descuento. Por ejemplo, si tú eres de la comunidad CMI, es decir, eres paciente del CMI o eres, has estado exalumno del CMI, tienes otro descuento. Y así vamos viendo con el fin de que sean procesos incluyentes, que no sean proyectos excluyentes. Comunícate con nosotros, con el CMI, para dar de las facilidades de cómo nosotros podemos ayudarte para que también vayas encontrando tu vocación y herramientas para poder sanarte a ti y sanar a las demás personas. Y sería súper chévere que puedan ser parte de la comunidad CMI, porque tenemos un programa de becas de excelencia académica para nuestros exalumnos, que muchos de ellos nos están viendo, así que un gran saludo a nuestros exalumnos. Hay este programa de becas de excelencia académica, entonces si te fue bien en este programa, tienes un incentivo para poder seguir estudiando, de becas de media beca, del 50%, del 30%, del 25%, o sea, ya vamos haciendo camino y cada vez nos vamos formando más en este mundo tan apasionante que es el de las terapias alternativas. También tenemos becas por trayectoria de vida. Ajá, es decir, también personas que estudian, que trabajan, que practican en la salud, tenemos esa consideración, porque entendemos que cada uno tiene su camino y que, por ejemplo, si vos estudias medicina o trabajas en salud comunitaria, para nosotros es un gusto poder promover esa vocación y estamos con todo el deseo de que vengan, ¿no? Y las puertas están abiertas. Síganos a nosotros en el CMI, en nuestras redes. ¿Qué más decirles de eso? Comenzamos este 21, estamos en la Hatun. Esperemos que todo marche bien en nuestro país, en sus vidas. Este formato a mí me gustó mucho más, porque ahí vamos compartiendo, vamos riendo, nos vamos conversando. Con él ya tantos años, vamos 20 años compartiendo, entonces, haciendo camino, ¿no? Haciendo camino. Y eso es bien bonito, ser parte de esta comunidad. Vamos conociéndonos, vamos creciendo, vamos generando esta red entre nosotros los terapeutas y vamos apoyándonos. Muchas veces decimos, queremos aprender, sí, porque me interesa sanar a los otros, pero el rato que empiezan a estudiar con nosotros se dan cuenta que es un proceso interno bien importante, que es un cambio de ti mismo, esa actitud terapéutica que tienes, empiezas a cogerla contigo mismo. Y pues son procesos bien transformadores en ese sentido. Por eso también hemos puesto ya en este caminar del CMI, vemos la importancia de hablar de doctrina, porque no solamente que aprendas la técnica, sino la doctrina de la sanación. Nosotros integramos los conceptos de la medicina tradicional china, de la filosofía y doctrina homeopática, de la filosofía y doctrina andina de salud, para ir entendiendo la integralidad de la salud. Por eso pusimos unos módulos de doctrina, de teoría, porque hay que saber qué es sanar, qué es enfermedad, qué es salud. Porque yo la otra vez les decía a mis alumnos, muy probablemente el asesino de Villavicencio tenía el colesterol, los triglicéridos bien, tenía bien la resonancia, tenía bien los rayos X, tenía todo bien, él entre comillas estaba sano. Pero la verdadera pregunta es, ¿estaba sano? ¿Qué es el ser humano? El ser humano es más allá de la suma de todos sus exámenes, de haber tenido bien el T4, el TSH, la tiroides, la paratiroides, todo de haber tenido bien. Una persona que va y mata sangre fría a otro ser humano. Entonces eso le hace que sea una persona sana. No, tal vez tenía una patología de salud mental. No, yo creo que de salud mental no era la patología, porque si es una persona que no gana nada y le van a pagar 10,000, 100,000 dólares por matarle, mentalmente él es coherente. Tal vez su deterioro estaba en su cuerpo espiritual o en su cuerpo emocional, ¿me entiendes? O en su cuerpo energético principalmente. Es decir, a veces estamos bien dentro de lo mental, pero queremos englobar en Occidente el concepto de mental con respecto a lo espiritual y con respecto a lo emocional y lo energético, que no tiene nada que ver. Bueno, entonces nosotros queremos promover también eso y aparte de esto en ese en nuestro camino, aparte de poner doctrina, estamos poniendo el acompañamiento emocional, que veo que es esencial para cualquier terapeuta, y eso va a estar a cargo de Elisa, que ella es terapeuta emocional y ahorita está siguiendo una formación en psicología profunda, y creo que también es aprendiz de partera, dula, entonces ella tiene un caminazo. Sí. Hay camino y seguimos haciendo camino, y es la invitación a compartir también, porque créanse que nosotros aprendemos muchísimo con ustedes. Cada alumno también es un maestro. Cada live también. Sí, así que les damos las gracias por haber estado presentes. Los lives son más cortitos, las clases van a durar 2 horas, todo queda grabado. Eso es bien importante también. Nuestras clases, todas las clases son grabadas. Ajá. Entonces pueden, si es que no se pudieron conectar ahorita, pueden revisarle en otro momento. Va a estar todo subido en el aula virtual.
Y pues lo presencial también es importante, pero si es que hay personas que nos están viendo de muy lejos y tal vez no pueden venir cada 15 días, tenemos el programa de pasantías, en el cual nosotros asignamos un tutor y les acompañamos para que aprendan el contenido desde su propio territorio, haciendo práctica en su propio territorio. Eli, antes de despedirte, saludos a nuestra querida Gaby Ordóñez. Un gusto, un honor que vos, maestra, nos estés viendo. Un fuerte abrazo. Miriam Elizabeth Quito Vito, un fuerte abrazo. Y Pilar Mesa nos pregunta, súper genial, ¿cómo se aplica a una beca? Súper, verás, nosotros tenemos un programa de becas, como les decíamos, podemos hacer una entrevista. Creo que en este momento pueden pasar nuestros contactos. Nos puedes escribir al WhatsApp, que es el 098-493-4437. ¿Sí? ¿Cómo era? 098-493-4437. ¿Sí? Puedes escribirnos allá y ahí vamos concretando la entrevista y todo. Entonces, sí, pues anímense a seguir en su camino, anímense a seguirse formando y transformando, que eso es algo muy, muy bonito e importante. Un fuerte abrazo a Karina Torres y a Cristina Molina, que son parte de esta familia CMI, también a nuestro querido maestro y sensei, Luis Lara. Gracias por la apertura y enseñanza. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, y eso es lo que somos. Unámonos para curar. Así como otros se unen para matar, nosotros reunámonos para curar. Así es. Una buena noche y nos vemos el miércoles. Esperamos que todos los que están aquí estén presentes el miércoles también en la clase introductoria gratuita. Y hasta luego. Mañana nos vemos en la Hatun. Chao.